Mi esposo, este es yo, me escupió en la cara y me empujó el papel delante. Acepta una reducción salarial del 60% o encontraré a alguien que lo haga. Me humilló frente a su amante de 24 años y al personal. Necesito 20 horas. Dije con calma. Esa noche, contacté a alguien con quien nunca pensé que lo haría. Lo que hice después cambiaría todo. Ella realmente cree que tiene poder. La voz de Rebecca se filtraba por la puerta de la oficina de Samuel mientras yo permanecía congelada en el pasillo. Mi mano a centímetros de la manija que estaba a punto de girar. Ser la madre de sus hijos. No le otorga un estatus especial en las decisiones de negocios. La risa de Samuel la siguió, fría y calculadora de una manera que jamás había escuchado antes. Olivia nunca entendió la diferencia entre las relaciones personales y la ventaja estratégica. Por eso nunca tendrá éxito sin que yo guíe sus decisiones. La taza de café en mi mano comenzó a temblar mientras 5 años de matrimonio se disolvían en una conversación entre dos personas que hablaban de mi destrucción con el mismo tono casual reservado para los pronósticos del tiempo. Retrocedí de la puerta, mis tacones mudos sobre la alfombra del pasillo que separaba las oficinas ejecutivas del espacio principal. El café que había traído para Samuel, su mezcla favorita de la tarde de la cafetería a 3 calles, de pronto se sentía como prueba de mi propia ingenuidad. ¿Cuántos gestos considerados había hecho mientras él planeaba mi caída profesional y personal junto a su asistente de 24 años? La conversación continuó, sus voces deslizándose por la rendija bajo la puerta. El tono de Rebecca. Tenía la confianza de alguien que se creía no observado, desprovisto de cuidado, revelando intenciones auténticas en lugar de fachadas profesionales cuidadosamente construidas. La propuesta de reducción salarial debería forzar su renuncia en un plazo de 2 semanas, continuó Rebecca. Un 60% representa suficiente presión financiera sin parecer completamente irrazonable ante observadores externos. Ella aceptará condiciones que hagan insostenible su puesto o se marchará voluntariamente, eliminando posibles complicaciones por demandas de despido injustificado. La respuesta de Samuel transmitía una aprobación que nunca había mostrado hacia mis recomendaciones estratégicas durante nuestros 15 años de sociedad. La belleza de este enfoque radica en su apariencia de reestructuración empresarial legítima. Las presiones del mercado justifican los ajustes de compensación, y su reacción emocional a los cambios necesarios simplemente confirma su ineptitud para el liderazgo ejecutivo en tiempos difíciles. El lenguaje clínico que empleaban para hablar de mi destrucción resultaba más devastador que cualquier estallido emocional o discusión acalorada. No era una decisión impulsiva nacida de la frustración o el conflicto pasajero. Representaba una planificación sistemática diseñada para eliminarme de los aspectos profesionales y personales de la vida de Samuel con la máxima eficiencia y mínima exposición legal. Apoyé la espalda contra la pared del pasillo, agradecida de que la mayoría del personal ya hubiera partido. El silencio del edificio fuera del horario laboral me daba cobertura para escuchar conversaciones que estaban remodelando mi entendimiento de relaciones que creí basadas en respeto mutuo y objetivos compartidos. El acuerdo de sociedad que Samuel y yo habíamos firmado 8 años atrás otorgaba autoridad de decisión y reparto de ganancias en partes iguales. Pero los documentos legales parecían insignificantes cuando un socio colaboraba en secreto con empleados para evadir las estructuras de gobierno establecidas. ¿Y qué pasa con las niñas?, preguntó Rebecca, con el mismo interés casual de quien discute complicaciones menores en un viaje. Carol y Teresa se adaptarán a las nuevas circunstancias, respondió Samuel con el desapego que podría usar al hablar de proyecciones trimestrales de ingresos. Los niños demuestran una resistencia notable cuando se les presentan expectativas claras sobre cambios en la dinámica familiar. La inestabilidad emocional de Olivia durante este periodo de transición probablemente reforzará su entendimiento de que la estabilidad requiere diferentes enfoques de liderazgo. La referencia a mi inestabilidad emocional hizo que apretara la taza de café hasta que mis nudillos se tornaron blancos contra la superficie de cerámica. Los nombres de mis hijas, pronunciados con tal desdén por su propio padre, encendieron una furia distinta a la traición profesional o a la decepción personal. Era la furia protectora que solo sienten las madres cuando las amenazas hacia sus hijos provienen de quienes deberían brindar seguridad y no peligro. Me di cuenta de que el comportamiento reciente de Samuel hacia Carol y Teresa no había sido una distracción temporal causada por la presión del trabajo, sino una preparación para este momento. Su menor participación en las cenas familiares, sus respuestas mecánicas ante sus logros y su ausencia cada vez mayor en los eventos escolares habían sido un retiro emocional calculado, diseñado para minimizar la disrupción. Cuando la estructura de nuestra familia cambiara según su cronograma estratégico, la conversación se trasladó a asuntos prácticos sobre protección de activos y arreglos de custodia que confirmaban
La naturaleza exhaustiva de su planificación. La familiaridad de Rebecca con la terminología legal y los requisitos procesales sugería una investigación que iba mucho más allá de una consideración casual de posibles desenlaces. Hablaba de acuerdos prenupciales, métodos de valoración empresarial y derechos parentales con la fluidez de alguien que había consultado abogados y asesores financieros para optimizar la posición de Samuel durante un divorcio inevitable. La transferencia de la cuenta Henderson debería completarse para el viernes, señaló Rebecca, refiriéndose a la relación con el cliente más importante de nuestra empresa, la cual yo había desarrollado y mantenido durante 3 años. Una vez que ese flujo de ingresos estuviera asegurado bajo la estructura subsidiaria, mi salida sería financieramente viable en lugar de disruptiva para las operaciones. La aprobación de Samuel transmitía una satisfacción que se sentía como una traición multiplicada al infinito. La cuenta Henderson no representaba solo ingresos significativos, sino también la validación de enfoques estratégicos que yo había defendido a pesar de su escepticismo inicial. Mi éxito al desarrollar esa relación con el cliente había restaurado la confianza en mis capacidades profesionales después de un periodo difícil tras el nacimiento de Teresa, cuando equilibrar la maternidad con las responsabilidades ejecutivas había generado preocupaciones temporales sobre mi desempeño. Ahora ese mismo éxito estaba siendo convertido en un arma para facilitar mi expulsión de la empresa que habíamos construido juntos. El pasillo de repente se volvió irrespirable a pesar del eficiente sistema de ventilación del edificio. Necesitaba salir antes de que su reunión concluyera y se reanudaran las actividades normales de la oficina. El descubrimiento de mi presencia eliminaría la ventaja estratégica que el conocimiento de sus planes podía ofrecerme. Aunque aún no había formulado ninguna respuesta ante la información que había alterado de manera fundamental mi comprensión de mi matrimonio, de mi carrera y de la seguridad futura de mi familia, caminé hacia el ascensor con movimientos que se sentían mecánicos en lugar de naturales. Mi mente procesaba revelaciones que exigían una reevaluación completa de las suposiciones que habían guiado las decisiones más importantes de mi vida en los últimos 5 años, la luz de la tarde que atravesaba las ventanas de la oficina. Creaba patrones sobre las alfombras que yo había recorrido miles de veces durante los años en que ese edificio representaba logro profesional y éxito compartido, en lugar del lugar donde mi esposo y su asistente habían tramado mi destrucción. Total. Las puertas del ascensor se cerraron sobre un mundo que lucía idéntico al que había habitado esa misma mañana, pero que operaba según reglas que nunca había entendido. La manipulación sistemática de Samuel de las relaciones de negocios, las estructuras financieras y las dinámicas familiares revelaba capacidades que jamás había sospechado, a pesar de 15 años de íntima convivencia. El hombre que compartía mi cama y decía amar a nuestras hijas estaba orquestando simultáneamente eventos destinados a dejarme sin posición profesional, sin recursos financieros y con un acceso potencialmente limitado a las niñas que representaban las relaciones más importantes de mi vida. Mientras descendía hacia el estacionamiento, comprendí que la fachada perfecta de nuestra vida familiar no se había sostenido por un esfuerzo mutuo, sino gracias a mi disposición a ignorar las pruebas de su construcción artificial. La taza de café en mi mano se había enfriado. Al igual que el matrimonio, ahora lo reconocía como otro activo estratégico en el portafolio de relaciones de Samuel, diseñado para servir a sus objetivos en lugar de brindar una conexión emocional genuina. La conversación que había escuchado me perseguiría durante la noche de insomnio que se avecinaba. Pero también me había dado algo inesperado. Por primera vez en meses de creciente inquietud por el comportamiento de Samuel y el rumbo de nuestra familia, poseía información concreta sobre las amenazas que enfrentaba en lugar de vagas sospechas sobre problemas que no lograba identificar. El conocimiento, incluso devastador, creaba posibilidades de respuesta estratégica que la ignorancia jamás había permitido. El estacionamiento se sentía como un espacio de transición entre la vida profesional que estaba terminando y lo que fuera que viniera después. Había entrado a ese edificio esa tarde como la esposa y socia de Samuel. Estaba saliendo como su objetivo, pero también como alguien que por fin comprendía la verdadera naturaleza del conflicto que se había estado desarrollando a mi alrededor durante meses sin que yo lo advirtiera. Ese entendimiento, por dolorosa que hubiese sido su adquisición, representaba el fundamento de todo lo que vendría. Pasaron 3 días antes de que Samuel convocara a la reunión general. 3 días de rutinas matutinas normales, conversaciones educadas en la cena y rituales a la hora de dormir que parecían elaboradas representaciones teatrales diseñadas para mantener ilusiones que ya habían quedado hechas trizas en aquel pasillo. Fuera de su oficina, me movía por nuestra casa como una actriz que había olvidado sus líneas, improvisando respuestas a las preguntas de Carol sobre solicitudes universitarias y a la emoción de Teresa por un próximo torneo de fútbol, mientras
Internamente catalogaba cada interacción en busca de señales del cronograma estratégico de Samuel. La invitación a la reunión llegó a través del sistema estándar de programación de la empresa, marcada como obligatoria para todo el personal, con la línea de asunto clínica, discusión sobre reestructuración organizacional. Sin agenda previa, sin documentación preliminar, solo un aviso de 24 horas para lo que ahora entendía sería mi ejecución pública. Llegué a la sala de conferencias temprano, con la esperanza de reclamar un asiento que pudiera darme ventaja estratégica durante lo que Samuel hubiera orquestado. La mesa de caoba, que había albergado innumerables sesiones de planificación colaborativa, ahora se sentía como un estrado judicial dispuesto para dictar sentencias en lugar de facilitar discusiones. 23 sillas rodeaban la superficie pulida, cada posición ofreciendo diferentes líneas de visión y proximidad a la pantalla de proyección donde Samuel solía mostrar reportes trimestrales e iniciativas estratégicas. Marcus entró primero, su rostro curtido mostrando la tensión que confirmaba mis sospechas sobre su conocimiento anticipado del verdadero propósito de la reunión. Asintió en mi dirección con la neutralidad cuidadosa que los veteranos de oficina emplean al navegar situaciones políticamente peligrosas. Su ubicación en el extremo más alejado de la mesa sugería una distancia deliberada de cualquier confrontación que se avecinara, aunque su presencia indicaba lealtad a la empresa. Más que una alianza personal con Samuel o conmigo. Rebecca llegó exactamente a la hora programada. Su puntualidad calculada demostraba la misma precisión que había impresionado a Samuel durante su proceso de entrevista 6 meses antes. Llevaba un traje azul marino que proyectaba autoridad profesional mientras mantenía la apariencia pulida, que se había convertido en su sello durante las presentaciones a clientes. Su maletín contenía documentos que a mí no se me había pedido revisar, a pesar de que mi papel como cofundadora requería aportar en los materiales distribuidos en reuniones a nivel empresarial. El resto del personal fue entrando con la energía contenida que acompaña a las reuniones obligatorias cuyo propósito sigue siendo incierto. Las asistentes administrativas intercambiaban miradas que sugerían conciencia de circunstancias inusuales, mientras los gerentes de proyectos y consultores senior mantenían expresiones neutrales que protegían carreras en periodos de incertidumbre organizacional. La sala se fue llenando con la tensión silenciosa que precede a los anuncios significativos, aunque solo yo comprendía la naturaleza personal de la reestructuración que estaba por revelarse. Samuel entró de último, su tiempo calculado para maximizar el impacto en lugar de mostrar respeto por los horarios de sus colegas. Se movía con la misma confianza que una vez me había atraído durante nuestros primeros años de relación profesional, cuando su pensamiento estratégico servía a objetivos compartidos en lugar de impulsar su propio ascenso a costa mía. La carpeta en su mano contenía materiales que reconocí como análisis salariales y organigramas que habían sido preparados sin mi participación, a pesar de los requisitos contractuales de revisión conjunta de decisiones de compensación que afectaban al liderazgo ejecutivo. Esta reunión aborda los ajustes necesarios en nuestra estructura organizacional, comenzó Samuel, su voz cargada con el tono autoritario que reservaba para presentaciones frente a clientes escépticos o empleados resistentes. El análisis reciente del mercado indica que mantener los niveles actuales de compensación en todos los puestos ejecutivos amenaza nuestra viabilidad competitiva y sostenibilidad a largo plazo. El discurso preparado mostraba el ensayo que confirmaba la planificación sistemática que había escuchado durante su conversación privada con Rebecca. Su lenguaje empleaba terminología empresarial diseñada para enmarcar decisiones personales como respuestas objetivas al mercado, creando protección legal mientras establecía una justificación narrativa para acciones que servían a sus propósitos estratégicos más que a necesidades legítimas de negocio. Rebecca se inclinó hacia adelante en su silla, su postura sugiriendo interés que contrastaba bruscamente con la quietud incómoda mostrada por los empleados de mayor antigüedad, quienes entendían las implicaciones políticas de la discusión que se desarrollaba ante ellos. Su cuaderno permanecía abierto junto a documentos cuidadosamente organizados que respaldaban la presentación de Samuel, aunque nunca se le había solicitado participar en discusiones previas de planificación organizacional que habían incluido a ambos socios fundadores. Específicamente, el análisis reciente de desempeño sugiere que ciertos puestos ejecutivos requieren un ajuste de compensación para reflejar las realidades actuales del mercado y los niveles de contribución individual en relación con las métricas de éxito de la organización, continuó Samuel, su lenguaje clínico creando una distancia emocional de decisiones que destruirían carreras y la seguridad financiera de familias. La frase ciertos puestos ejecutivos llevaba un significado obvio que no requería aclaración para colegas que habían observado los cambios recientes en la dinámica de la oficina y en la distribución de la autoridad para tomar decisiones.
Mi exclusión de reuniones con clientes, sesiones de planificación estratégica y revisiones presupuestarias había sido notada por empleados que antes buscaban la opinión de ambos socios fundadores en temas que afectaban la dirección de la empresa y la asignación de recursos. La presentación de Samuel incluía proyecciones de ahorro de costos y mejoras en eficiencia que resultarían de la reestructuración organizacional, aunque su análisis omitía la discusión sobre la posible disrupción en las relaciones con clientes o la pérdida de conocimiento institucional que podría acompañar la salida de ejecutivos. El modelado financiero parecía preparado de manera profesional, lo que sugería la consulta con asesores externos que habían brindado orientación estratégica sin mi conocimiento ni participación. Por lo tanto, con efecto inmediato, la compensación ejecutiva de Olivia se reducirá en un 60% para alinearse con las condiciones actuales del mercado y las evaluaciones de desempeño. Las palabras golpearon la sala de conferencias como un impacto físico, creando un silencio denso con sorpresa y malestar más que con desconcierto. Varios empleados se removieron en sus asientos con los movimientos involuntarios de quienes presencian algo que viola la decencia profesional básica, aunque ninguno tenía autoridad ni disposición para desafiar las decisiones tomadas por el socio controlador de la empresa. La cifra del 60% representaba una precisión calculada diseñada para forzar mi renuncia mientras mantenía la apariencia de un ajuste empresarial legítimo en lugar de una venganza personal. La reducción eliminaría mi capacidad de cubrir gastos del hogar y obligaciones financieras familiares, creando una presión económica que haría insostenible continuar en el empleo, sin importar mi disposición personal a aceptar la reducción salarial. Este ajuste refleja el análisis del mercado que indica que la compensación ejecutiva en nuestro sector requiere alinearse con las métricas de desempeño y las condiciones económicas actuales que afectan la demanda de servicios de consultoría, añadió Samuel, su explicación proporcionando un lenguaje legal que lo protegía contra posibles reclamos de discriminación mientras justificaba decisiones que servían a sus objetivos estratégicos. La satisfacción apenas disimulada de Rebecca se hizo visible a través de sutiles cambios en su postura y expresión facial que confirmaban su rol como arquitecta y no como simple testigo del anuncio de reestructuración. Su posicionamiento estratégico durante toda la presentación demostraba una preparación que iba mucho más allá del apoyo administrativo, revelando colaboración activa en la planificación de mi destrucción profesional. La saliva golpeó mi mejilla antes de que mi mente pudiera procesar conscientemente el movimiento de Samuel al cruzar la sala de conferencias. El contacto físico cargaba un peso simbólico que superaba su impacto real, representando un desprecio que exigía demostración pública en lugar de expresión privada. La humedad en mi piel se sentía fría contra el clima controlado de la sala de conferencias, creando una memoria sensorial que persistiría mucho después de que la reunión concluyera. Acepta el ajuste o presenta tu renuncia, dijo Samuel, su voz manteniendo el tono clínico que había caracterizado toda su presentación. Tienes 20 horas para decidir. 20 horas. El plazo arbitrario confirmaba que mi respuesta estaba predeterminada más que realmente solicitada, ya que la renuncia inmediata serviría a sus propósitos, mientras que la negociación o la consulta legal solo retrasarían el desenlace inevitable mediante un conflicto prolongado que dañaría la moral de la empresa y las relaciones con los clientes. Me levanté lentamente, mis movimientos requiriendo control consciente para mantener la dignidad, mientras 23 colegas observaban mi reacción a una humillación pública que violaba cada principio de cortesía profesional y respeto personal, que supuestamente habían regido nuestro matrimonio y nuestra sociedad empresarial. La carpeta que contenía mis análisis estratégicos y materiales de desarrollo de clientes se sentía más pesada que de costumbre, cargada con la conciencia de que años de trabajo colaborativo habían sido transformados en pruebas de mi prescindibilidad. Tal vez la próxima vez aprecies lo que tienes mientras aún no tienes, dijo Rebecca, su voz impregnada de la satisfacción de alguien que había anticipado este momento con placer malicioso. Su comentario final revelaba la naturaleza integral de su planificación, extendiéndose más allá del despido profesional para abarcar mi matrimonio, mis relaciones familiares y mi seguridad financiera. Las palabras cargaban capas de significado que confirmaban que mi destrucción había sido orquestada de manera sistemática, en lugar de surgir de una necesidad repentina del negocio o de una frustración temporal con mi desempeño o mis aportaciones estratégicas. El trayecto desde la sala de conferencias hasta el ascensor exigió invocar una compostura que apenas poseía, mientras mis colegas evitaban cualquier contacto visual que pudiera sugerir simpatía o apoyo. El pasillo se volvió interminable bajo la mirada de empleados que habían presenciado una crueldad laboral sin precedentes, diseñada para maximizar el daño psicológico más que para lograr objetivos legítimos de la empresa.
El estacionamiento junto al entrenamiento de fútbol de Teresa se sentía como territorio neutral, un espacio donde podía observar la determinación de mi hija en el campo mientras procesaba la devastación que había tenido lugar en aquella sala de conferencias. Teresa se movía por el césped con la intensidad enfocada que me recordaba a mi propia forma de abordar negociaciones desafiantes. De cuando aún creía que la persistencia y la preparación podían superar cualquier obstáculo. Su entrenador gritaba ajustes desde la banda mientras los padres se agrupaban cerca de las gradas. Sus conversaciones giraban en torno a los calendarios de torneos del fin de semana y las posibilidades de reclutamiento universitario, en lugar de traiciones corporativas y destrucciones maritales. Carol estaba sentada en el asiento del copiloto, junto a mí. Su cuerpo de 17 años doblado con práctica eficiencia en el espacio mientras revisaba tareas de cálculo que me habrían desafiado al doble de su edad. Su presencia me brindaba un consuelo que se sentía tanto natural como necesario, aunque yo luchaba por mantener la compostura maternal que la protegía de complejidades adultas que no debía tener que enfrentar. Mamá, estás sujetando el volante. Como si quisieras romperlo, dijo Carol sin levantar la vista de las ecuaciones que cubrían las páginas de su cuaderno. Su observación me sobresaltó, revelándome la tensión física que no había reconocido conscientemente. Mis nudillos aparecían blancos contra el cuero negro del volante, creando evidencia visual de una presión interna que mi exterior cuidadosamente mantenido debía ocultar. La mente analítica que había heredado de ambos padres le permitía notar patrones y conexiones que escapaban a la observación casual. Una capacidad que le serviría bien en cualquier carrera que eventualmente eligiera, pero que creaba dificultades para mantener secretos familiares durante la adolescencia. Solo pienso en el trabajo, cariño. Papá está haciendo imposible otra. ¿Ves? La pregunta cargaba capas de comprensión que revelaban cuán completamente las tensiones familiares se habían vuelto visibles para unas hijas que no poseían ni la experiencia ni las herramientas emocionales para interpretar conflictos. Adultos que involucraban traición sistemática y crueldad calculada. El uso de la palabra otra vez por parte de Carol sugería que el comportamiento de Samuel había establecido patrones reconocibles que se extendían más allá de los eventos recientes, abarcando meses o años de un trato que había dañado las relaciones familiares. Es complicado, cielo. No, mamá. En realidad no lo es. Su respuesta llevaba la franqueza que caracterizaba el enfoque de su generación hacia los problemas, aquellos que los adultos complicaban mediante negación, racionalización o intentos equivocados de proteger a otros de verdades incómodas. La simplicidad que ella identificaba en situaciones que yo percibía como complejas podía reflejar una comprensión más clara de las dinámicas de las relaciones, libre de la inversión emocional que impedía la evaluación objetiva de patrones de conducta y sus consecuencias lógicas. La conversación terminó cuando la práctica de Teresa concluyó. Sin embargo, las observaciones de Carol me siguieron a casa como acusaciones que no podía refutar ni descartar. Sus percepciones sobre el comportamiento imposible de Samuel y mis respuestas visibles al estrés sugerían que nuestros intentos de mantener la normalidad familiar habían fracasado más completamente de lo que yo había reconocido, creando una carga psicológica para hijas que merecían protección de los conflictos adultos en lugar de asientos de primera fila en la disolución de un matrimonio. Esa noche, me moví por nuestra casa con una conciencia agudizada de los sonidos que podían indicar la ubicación y las actividades de Samuel. La rutina doméstica que alguna vez me había brindado consuelo ahora se sentía como una operación de vigilancia, requiriendo una sincronización cuidadosa para evitar enfrentamientos que pudieran revelar el conocimiento que había obtenido al escuchar conversaciones privadas. La preparación de la cena, la supervisión de tareas escolares y los rituales antes de dormir transcurrieron con normalidad, mientras yo catalogaba cada interacción en busca de evidencia del cronograma estratégico que remodelaría nuestra estructura familiar de acuerdo con las preferencias de Samuel y las recomendaciones de Rebeca. El despacho de Samuel ocupaba la esquina de la casa que recibía la luz de la tarde a través de las ventanas que daban al jardín donde Carol y Teresa habían jugado de niñas. La habitación contenía muebles y decoraciones que habíamos elegido juntos durante años más felices, cuando las decisiones compartidas reflejaban valores comunes en lugar de luchas de poder disfrazadas de negociaciones domésticas. Su escritorio sostenía fotografías familiares que ahora se sentían como utilería destinada a mantener apariencias, más que expresiones de afecto genuino hacia las relaciones que estaba destruyendo de manera sistemática. El pasillo fuera de su despacho ofrecía una acústica que transmitía conversaciones por la rendija bajo la puerta, aunque acercarse lo suficiente para escuchar con claridad requería un cuidado extremo en la colocación de los pies sobre los suelos de madera, que amplificaban cualquier sonido en la casa.
Me situé junto a la pared donde las sombras de la luz superior creaban camuflaje visual mientras me daban acceso auditivo a discusiones que estaban reconfigurando mi comprensión de los eventos recientes. Ella realmente pensó que tenía poder, decía Rebecca, su voz cargada con la satisfacción que acompaña la manipulación exitosa de alguien cuya psicología ha sido estudiada y explotada para obtener ventaja estratégica. Como si ser la madre de sus hijos le diera algún estatus especial en las decisiones de negocios. La risa de Samuel sonaba distinta a la calidez que recordaba de nuestra relación temprana. Transformada en algo frío y calculador, sugería diversión, obtenida del dolor ajeno en lugar de alegría compartida o entendimiento mutuo. El hombre que una vez celebró mis victorias profesionales con orgullo genuino ahora encontraba entretenimiento en estrategias diseñadas para eliminar mis perspectivas de carrera y mi independencia financiera. Olivia nunca entendió los negocios. Samuel respondió con el tono desdeñoso que reservaba para empleados cuyas contribuciones ya no valoraba. Es demasiado emocional, demasiado aferrada a la justicia. Por eso nunca tendrá éxito por sí sola. La evaluación de mi carácter y capacidades revelaba un desprecio que había estado oculto durante todo nuestro matrimonio detrás de expresiones de apoyo y de sociedad que ahora reconocía como una puesta en escena diseñada para mantener la estabilidad doméstica mientras él perseguía objetivos que servían a sus intereses individuales en lugar del bienestar familiar. Cualidades que yo consideraba fortalezas: el compromiso con la justicia, la inversión emocional en los resultados, la lealtad a las relaciones, habían sido clasificadas como debilidades que podían explotarse para obtener ventaja competitiva. Su conversación continuó con detalles sobre estrategias de protección de activos y acuerdos de custodia que confirmaban la naturaleza integral de una planificación que se extendía mucho más allá del despido profesional, abarcando la reestructuración total de la base legal y financiera de nuestra familia. La familiaridad de Rebecca con procedimientos de divorcio y regulaciones de custodia infantil sugería una investigación llevada a cabo durante meses más que semanas, lo que indicaba una preparación sistemática para desenlaces que ella misma había ayudado a orquestar mediante la manipulación estratégica del proceso de toma de decisiones de Samuel. Esa noche dormir se volvió imposible. En cambio, me encontré en nuestra oficina doméstica revisando documentos financieros que habían sido relegados al archivador desde que Samuel asumió la responsabilidad principal de la contabilidad empresarial 18 meses antes. La transición de una contabilidad compartida a su gestión exclusiva se había presentado como una mejora de eficiencia que me permitiría enfocarme en el desarrollo de clientes y la planificación estratégica, aunque ahora entendía que era una exclusión sistemática de información que habría revelado su robo gradual de los activos que habíamos construido juntos. Los archivos de la cuenta Henderson revelaban la magnitud del engaño que había sustentado su narrativa sobre las presiones del mercado que requerían reestructuración organizacional y ajustes de compensación. La correspondencia con los clientes mostraba una satisfacción creciente con la calidad del servicio y la orientación estratégica, contradiciendo las afirmaciones sobre problemas de desempeño que justificaban la reducción de la compensación ejecutiva. Los informes de ingresos indicaban un crecimiento constante más que el estrés financiero que hubiera hecho necesarias reducciones salariales para los socios fundadores que habían desarrollado y mantenido relaciones de clientes rentables. El descubrimiento de que cada reducción salarial había coincidido con incrementos en la compensación personal de Samuel eliminaba cualquier posibilidad de que sus acciones reflejaran una necesidad empresarial legítima, revelando en cambio una transferencia calculada de riqueza diseñada para fortalecer su posición financiera mientras debilitaba la mía. Los estados bancarios mostraban el movimiento sistemático de fondos de la empresa hacia cuentas donde mi autoridad de firma había sido eliminada en silencio, creando estructuras legales que me dejarían sin acceso a los activos a pesar de mí. Contribución igual en el desarrollo del negocio y la adquisición de clientes. Marcus llevaba semanas dejando señales sutiles sobre irregularidades en los documentos, aunque sus advertencias habían sido transmitidas con un lenguaje cuidadoso diseñado para protegerlo de represalias mientras me proporcionaba información que pudiera alertarme sobre problemas que requerían investigación. Su rostro curtido mostraba una tensión creciente durante las interacciones en la oficina, sugiriendo un conflicto interno entre la lealtad a sus colegas y el miedo a las consecuencias que podría producir desafiar la autoridad de Samuel en su propia seguridad laboral y estabilidad financiera. La reunión en la cafetería ocurrió 2 días después, organizada a través de mensajes de texto codificados que reflejaban nuestra comprensión mutua de los riesgos de vigilancia asociados con cualquier comunicación que pudiera contradecir la narrativa de Samuel sobre las operaciones comerciales y decisiones de personal.
Marcus llegó 15 minutos antes, ocupando una mesa en la esquina que ofrecía privacidad visual mientras mantenía un entorno público que desalentaba dispositivos de grabación o confrontaciones agresivas si nuestra conversación era descubierta. Sus manos temblaban mientras sacaba fotocopias de acuerdos de transferencia y valoraciones de activos que documentaban la eliminación sistemática de mi participación accionaria en las empresas que habíamos establecido como socios iguales. La evidencia confirmaba sospechas que habían ido creciendo durante meses de exclusión gradual de discusiones estratégicas y supervisión financiera. Pero ver la prueba documentada del robo sistemático generó un impacto emocional para el que la especulación no me había preparado. Marcus deslizó el documento final sobre la mesa de la cafetería con la precisión cuidadosa de alguien que maneja pruebas capaces de destruir carreras. El informe de valoración de activos llevaba la firma de Samuel junto a la de Rebecca como testigo, confirmando que su colaboración iba mucho más allá de una simple interacción laboral, constituyendo una conspiración deliberada que incluía documentación legal destinada a eliminar mi participación accionaria en empresas que llevaban mi nombre en los estatutos de constitución. El café entre nosotros se había enfriado durante nuestras 2 horas de revisión del robo sistemático, disfrazado de reestructuración empresarial legítima. Debería haber actuado antes, dijo Marcus, sus manos curtidas doblando los papeles con movimientos que revelaban años de manipular documentos sensibles mientras navegaba peligros políticos propios de entornos corporativos donde desafiar a la autoridad producía represalias inmediatas. Pero Samuel dejó claro que cualquiera que interfiriera acabaría buscando un nuevo empleo sin referencias favorables. Su confesión revelaba la intimidación laboral que había impedido a los colegas dar advertencias que tal vez me habrían permitido una intervención más temprana o una respuesta estratégica a amenazas que había sido demasiado confiada para reconocer por mí misma. El miedo en su voz reflejaba la comprensión genuina de la capacidad de Samuel para destruir carreras, habilidades que aparentemente había ido perfeccionando con la práctica sobre empleados con menos protección legal que los socios fundadores, con derechos contractuales sobre los activos de la empresa y autoridad en la toma de decisiones. Esa noche, me quedé sentada en mi coche frente a nuestra casa durante 30 minutos antes de reunir el valor para entrar en espacios que ya no se sentían como hogar, sino como territorio enemigo, donde cada conversación podía ser monitoreada. Y cada acción reportada a Samuel mediante una vigilancia doméstica que nunca antes había considerado necesaria detectar o prevenir. El camino de entrada, que alguna vez había representado la llegada a un santuario, ahora se sentía como cruzar fronteras hacia una nación hostil, donde mantener la cobertura exigía vigilancia constante sobre expresiones, movimientos y comunicaciones que pudieran revelar un conocimiento que no debía poseer. La tarjeta de presentación había estado en mi cartera durante 6 meses, adquirida en un evento de networking profesional donde la reputación de Clarence Harwell por adquisiciones corporativas agresivas lo había convertido en alguien digno de conocer más que en alguien cuyos servicios esperaba necesitar. Su empresa se especializaba en identificar organizaciones infravaloradas con vulnerabilidades estructurales que podían explotarse para obtener ventaja estratégica. Aunque sus métodos eran, según se decía, quirúrgicos más que destructivos, desmantelando la competencia a través de la comprensión en lugar de ataques brutales que dañaban industrias y eliminaban empleos innecesariamente. Hice la llamada desde mi oficina fuera del horario laboral, cuando la seguridad del edificio garantizaba privacidad para conversaciones que requerían confidencialidad frente a colegas que podrían revelar información a Samuel de manera inadvertida. Durante interacciones casuales en el trabajo, el teléfono se sentía más pesado de lo habitual mientras marcaba los números que iniciarían procesos que conducirían a consecuencias que no podía predecir ni controlar del todo. Aunque permanecer pasiva mientras Samuel orquestaba mi destrucción se sentía como aceptar la derrota sin intentar una respuesta estratégica. Clarence Harwell. Su voz transmitía la autoridad ganada tras años de negociaciones exitosas y victorias estratégicas, pero también la paciencia que sugería confianza en sus capacidades más que ansiedad por demostrar superioridad mediante exhibiciones agresivas de poder o tácticas de intimidación características de operadores corporativos menos experimentados. Señor Hartwell, habla Olivia Montgomery de Montgomery & Associates. Nos conocimos en la conferencia de desarrollo empresarial la primavera pasada. Olivia Montgomery me preguntaba cuándo recibiría noticias suyas. El reconocimiento inmediato de mi nombre sugería una vigilancia sobre la empresa de Samuel que iba más allá de una simple observación del mercado, extendiéndose a una recolección detallada de inteligencia sobre operaciones internas y vulnerabilidades de personal que podían explotarse para obtener ventaja competitiva. Su expectativa de un eventual contacto de mi parte implicaba comprensión de las presiones psicológicas que el estilo de gestión de Samuel creaba entre el personal senior,
junto con el reconocimiento de que la exclusión sistemática de socios fundadores típicamente producía rebelión o deserción que generaba oportunidades para la intervención externa. Creo que deberíamos hablar sobre ciertas oportunidades de negocio que podrían interesar a su organización. Imaginé que podría hacerlo. ¿Prefiere que nos reunamos en persona en lugar de hablar de asuntos delicados por teléfono, comunicaciones que podrían ser monitoreadas o grabadas? Su sugerencia reflejaba una cautela profesional apropiada para conversaciones que involucraban posible espionaje corporativo o intercambio de inteligencia competitiva que podrían generar complicaciones legales si eran descubiertas por las organizaciones objetivo o por las autoridades reguladoras responsables de prevenir prácticas empresariales anticompetitivas mediante manipulación coordinada del mercado o ventajas comerciales desleales. Acordamos reunirnos la noche siguiente en Meridian, un restaurante exclusivo en el centro que ofrecía visibilidad pública, desalentando el uso de dispositivos de vigilancia mientras mantenía la privacidad suficiente para discusiones sensibles sobre vulnerabilidades corporativas e inteligencia estratégica que requerían manejo confidencial para proteger a ambas partes de potencial exposición legal o represalias profesionales. Llegué 15 minutos antes, asegurando una mesa en la esquina que ofrecía observación visual de otros comensales y separación acústica de conversaciones que podrían ser escuchadas por individuos con conexiones a la red empresarial de Samuel o asociaciones profesionales. El restaurante atraía a ejecutivos corporativos y profesionales legales que realizaban discusiones de negocios que requerían discreción, creando un ruido ambiental que enmascaraba conversaciones sobre temas sensibles o información confidencial. Clarence entró exactamente a la hora programada. Su puntualidad demostraba respeto por las citas y sugería una eficiencia operativa que caracterizaba a líderes empresariales exitosos que valoraban el tiempo como recurso estratégico en lugar de una mercancía que podía desperdiciarse con horarios casuales o preparación insuficiente para reuniones importantes. Su apariencia contradecía las expectativas basadas en su reputación agresiva por adquisiciones corporativas y destrucción competitiva de oponentes que desafiaban la expansión de su mercado o sus objetivos estratégicos. En lugar de mostrar una personalidad bombástica que necesitara validación constante mediante demostraciones de poder o autoridad, proyectaba una confianza silenciosa que provenía de victorias consistentes ganadas gracias a un pensamiento estratégico superior, más que a tácticas de intimidación o recursos financieros únicamente. Antes de hablar de una posible colaboración, dijo Clarence después de ordenar un vino que sugería familiaridad con la calidad más que ostentación para impresionar a socios de negocios, necesito entender sus motivaciones para buscar intervención externa en lo que parece ser un conflicto organizacional interno. Su franqueza eliminaba conversaciones preliminares que podrían hacer perder tiempo, evitando rodeos y llevando directamente a una discusión clara sobre temas delicados que requerían una evaluación honesta de intereses mutuos y objetivos estratégicos, que gobernarían cualquier relación de negocios entre su organización y mi disposición a proporcionar inteligencia competitiva sobre las operaciones de la empresa de Samuel. Esto no se trata de satisfacción personal ni de venganza emocional, respondí. Escogí un lenguaje que enfatizaba la toma de decisiones racional en los negocios más que motivaciones vindicativas que pudieran sugerir una alianza poco confiable o un comportamiento impredecible durante procesos de adquisición complejos que exigían colaboración sostenida en largos plazos. La venganza es un lujo caro que rara vez proporciona la satisfacción anticipada y que, además, crea complicaciones imprevistas para todas las partes involucradas en la destrucción corporativa sistemática. Clarence me observó, su tono sugiriendo experiencia con clientes cuya inversión emocional en los resultados había complicado la ejecución estratégica o producido resultados subóptimos que dañaron relaciones profesionales y posiciones de mercado. Mi esposo ha robado sistemáticamente mi participación financiera en las empresas que construimos juntos como socios iguales. Pretende eliminar mi interés accionario mientras retiene todo lo de valor, dejándome sin recursos para asegurar la educación y el futuro de mis hijas. Y sus hijas representan su preocupación principal más que los agravios personales contra el trato de su esposo hacia su relación profesional o su matrimonio. Su pregunta revelaba la comprensión de que las responsabilidades familiares creaban cálculos de riesgo distintos a los conflictos individuales, exigiendo la certeza de que las acciones propuestas servirían propósitos protectores más que objetivos puramente vindicativos que pudieran producir consecuencias desproporcionadas que afectaran a inocentes, incluidas niñas que no tenían responsabilidad alguna en las decisiones adultas relacionadas con operaciones empresariales o relaciones matrimonials. Mis hijas merecen futuros que no dependan de la buena voluntad de su padre ni de su disposición a honrar obligaciones financieras que podrían modificarse según su conveniencia personal o intereses estratégicos de negocio. Clarence estudió
Mi rostro durante varios segundos. Su evaluación aparentemente confirmaba la sinceridad de mis motivaciones mientras analizaba los riesgos potenciales asociados con una colaboración que involucraba dinámicas familiares emocionalmente complicadas, que podían afectar la toma de decisiones estratégicas durante procesos de adquisición, que requerían un enfoque sostenido en los objetivos de negocio más que en consideraciones personales. ¿Qué inteligencia específica puede proporcionar sobre las operaciones comerciales de su esposo, vulnerabilidades financieras, relaciones con clientes y debilidades estratégicas que faciliten la adquisición sistemática de los activos de la empresa mientras se minimiza la disrupción innecesaria en operaciones rentables o personal valioso? La pregunta inició negociaciones que transformarían mi papel de víctima de la traición de Samuel en arquitecta estratégica de una destrucción corporativa integral, diseñada para proteger la seguridad financiera de mi familia mediante métodos que nunca antes había considerado moralmente aceptables, pero que ahora reconocía como necesarios para sobrevivir en circunstancias donde la resolución tradicional de conflictos había sido eliminada a través del engaño y el robo sistemático. De Samuel. La inteligencia que proporcioné a Clarence abarcaba 5 años de conocimiento íntimo sobre las operaciones comerciales de Samuel, extendiéndose mucho más allá de simples datos financieros hasta incluir percepciones psicológicas sobre sus patrones de toma de decisiones que permitirían manipular estratégicamente sus respuestas a presiones externas. Detallé qué divisiones de negocio generaban ganancias reales frente a aquellas mantenidas principalmente por ventajas fiscales, proporcionando información de enfoque que maximizaría la eficiencia de la adquisición mientras minimizaba gastos innecesarios o complejidad operativa durante el proceso de toma de control. Mi comprensión de los patrones estacionales de flujo de caja y de las relaciones personales que sostenían asociaciones clave representaba inteligencia inaccesible a través de investigación externa de mercado, dándole a Clarence acceso a puntos de presión que podrían desestabilizar toda la estructura empresarial de Samuel mediante ataques coordinados a flujos de ingresos vulnerables durante los periodos en los que las reservas financieras estarían más tensas. Lo más significativo fue mi percepción del orgullo de Samuel y su tendencia a subestimar a la oposición, lo que creaba oportunidades para una guerra psicológica que podía forzarlo a cometer errores tácticos conducentes a un colapso estratégico. Su patrón de desestimar amenazas hasta que se volvían abrumadoras jugaría en su contra cuando enfrentara estrategias de adquisición corporativa sofisticadas, diseñadas para parecer coincidenciales en lugar de coordinadas. La propuesta de Clarence requería inteligencia detallada y orientación estratégica durante todo el proceso de adquisición, reconociendo que la destrucción corporativa exitosa demandaba colaboración continua más que una simple transferencia de información seguida de acción independiente. La comisión de $800,000 más un puesto ejecutivo de alto nivel representaban una seguridad financiera que superaba cualquier cosa que yo hubiera alcanzado durante mi sociedad con Samuel, transformando las perspectivas económicas de mi familia mientras me ofrecía un avance profesional más allá de lo que un proceso de divorcio tradicional podría asegurar. Su advertencia de que Samuel perdería todo lo relacionado con la empresa me obligó a confrontar la naturaleza integral de la venganza que estaba contemplando. Reputación, posición financiera, relaciones profesionales, todo sería eliminado mediante un colapso empresarial sistemático en lugar de una simple derrota competitiva o un revés temporal que pudiera permitir eventual recuperación. ¿Está preparada para esas consecuencias?, preguntó Clarence, su tono sugiriendo experiencia con clientes cuya inversión emocional en los resultados había complicado la ejecución estratégica a través de dudas o escrúpulos morales que surgían durante las fases de implementación. Estoy preparada para que mis hijas tengan un futuro que no dependa de la buena voluntad de su padre. La firma del contrato ocurrió esa misma noche, transformando mi papel de víctima en busca de un trato justo a arquitecta estratégica de una aniquilación corporativa total. Los documentos legales establecieron parámetros de colaboración que cruzaban límites morales que nunca antes había considerado, justificando esas acciones a través de la preocupación por la seguridad futura de mis hijas y su independencia del control manipulador de Samuel sobre los recursos familiares. La campaña comenzó el lunes siguiente con una sofisticación elegante que mostraba la guerra corporativa en su nivel más refinado. El enfoque de Clarence aprovechó la propia estrategia de expansión agresiva de Samuel para crear vulnerabilidades que podían ser explotadas con precisión quirúrgica en lugar de un ataque externo evidente que pudiera generar simpatía o protección legal para la organización. Objetivo: Samuel había financiado el crecimiento a través de una compleja red de acuerdos apalancados y anticipos de clientes que se mantenían rentables siempre que el flujo de caja siguiera patrones estables, pero que creaban una exposición peligrosa ante cualquier interrupción en el ciclo de pagos que pudiera desencadenar un efecto dominó sobre obligaciones financieras interconectadas.
Esta estructura representaba exactamente el tipo de sobreextensión estratégica que la organización de Clarence se especializaba en identificar y explotar para obtener ventaja competitiva. La identificación de 3 clientes principales con cláusulas de terminación anticipada requería inteligencia sobre detalles contractuales que solo el conocimiento interno de la empresa podía proporcionar, demostrando el valor de mi colaboración mientras se mantenía una negación plausible. Sobre el origen de las percepciones estratégicas de Clarence, Morrison Industries, Henderson Group y Pacific Consulting mantenían contratos que contenían mecanismos de salida que podían activarse a través de preocupaciones comerciales legítimas en lugar de sabotaje coordinado que pudiera generar exposición legal. La coordinación temporal necesaria para activar terminaciones de contratos simultáneas revelaba una sofisticación en la planificación que transformaba la insatisfacción individual de clientes en un colapso empresarial sistemático mediante una orquestación estratégica, en lugar de aparentes fuerzas de mercado coincidentes que pudieran explicarse con condiciones económicas generales o tendencias sectoriales que afectaran la demanda de servicios de consultoría. Morrison Industries rescindió su contrato anual de consultoría el martes por la mañana, citando preocupaciones sobre la calidad del servicio que reflejaban frustraciones legítimas con el estilo de gestión cada vez más errático de Samuel, y su decisión de delegar la supervisión de cuentas en Rebecca, a pesar de su experiencia limitada en relaciones con clientes complejos que requerían conocimiento institucional y continuidad estratégica. Henderson Group siguió el jueves con la cancelación del contrato, haciendo referencia a su necesidad de una perspectiva estratégica renovada que no podía ser proporcionada por los acuerdos de consultoría existentes. Aunque la motivación real involucraba la cuidadosa labor de Clarence cultivando relaciones dentro de su equipo ejecutivo a través de conexiones sociales y redes profesionales que habían generado receptividad hacia proveedores de servicios alternativos. Pacific Consulting completó la retirada coordinada el viernes, eliminando 3 fuentes principales de ingresos en una sola semana, al tiempo que mantenía la apariencia de decisiones comerciales independientes en lugar de un ataque orquestado. Sobre la base financiera de Samuel, el momento elegido creó el máximo impacto psicológico mientras establecía una disrupción de flujo de caja que obligaría a respuestas inmediatas de gestión de crisis. La reacción inicial de Samuel siguió patrones previsibles que confirmaban mi evaluación psicológica de su carácter y sus capacidades de pensamiento estratégico. En lugar de analizar las verdaderas vulnerabilidades que habían hecho posibles las salidas coordinadas de clientes, me culpó de inmediato a pesar de mi completa falta de acceso a relaciones con clientes u operaciones de la empresa desde la confrontación en la sala de conferencias. Tú orquestaste esto, me acusó durante una llamada telefónica esa noche. Su voz cargada de la paranoia que acompaña al engaño sistemático, proyectando su propia capacidad de manipulación sobre los demás mientras ignoraba las amenazas reales a la estabilidad de su negocio. El entusiasmo con que Rebecca apoyaba teorías sobre mi supuesto sabotaje revelaba su inversión en mantener la atención de Samuel en enemigos imaginarios en lugar de en las vulnerabilidades reales que sus decisiones de gestión habían creado dentro de la estructura de la empresa. Su habilidad para redirigir su atención lejos de los fracasos operativos hacia teorías conspirativas sobre mi supuesta influencia en las relaciones con clientes servía a los propósitos estratégicos de Clarence, al impedir un análisis racional del colapso empresarial que se aceleraba más allá de lo previsto en la línea temporal original. La escalada de acusaciones de traición a intentos cada vez más desesperados por retener a los clientes restantes mediante concesiones no rentables, ilustraba cómo la presión psicológica podía forzar errores tácticos que agravaban aún más los problemas estratégicos. Samuel comenzó a ofrecer tarifas de servicio por debajo de los requisitos de la estructura de costos, creando una tensión financiera adicional que transformaba la interrupción temporal de ingresos en un daño estructural permanente que amenazaba la supervivencia de la organización. Marcus proporcionaba actualizaciones de inteligencia a través de conversaciones telefónicas cuidadosamente codificadas que reflejaban su comprensión de los riesgos de vigilancia asociados con revelar información sobre el estado mental deteriorado de Samuel y sus decisiones empresariales desesperadas. Sus reportes sobre jornadas de 18 horas y noches durmiendo en la oficina revelaban un colapso psicológico que acompañaba al fracaso del negocio, sugiriendo que el estrés personal generaría errores tácticos adicionales, acelerando la línea temporal hacia un colapso organizacional completo. La observación de que Rebecca había dejado de asistir a reuniones con clientes indicaba su reconocimiento de que asociarse con un liderazgo en caída podía dañar su reputación profesional, creando oportunidades para recopilar inteligencia. Mientras se distanciaba de las decisiones cada vez más erráticas de Samuel y se posicionaba para avanzar en su carrera mediante oportunidades de empleo alternativas que no se verían afectadas por el fracaso de su empresa.
Los intentos de Samuel de gestionar personalmente cada relación con clientes al mismo tiempo demostraban el caos operativo que acompañaba al liderazgo desesperado durante un fracaso empresarial sistemático, creando vulnerabilidades adicionales que la organización de Clarence podía explotar mediante la contratación dirigida de personal clave y la adquisición estratégica de relaciones comerciales específicas que conservaban valor a pesar del colapso general de la organización. La precisión matemática de la campaña transformaba relaciones comerciales individuales en armas coordinadas de destrucción sistemática, revelando cómo el conocimiento interno de fallos en el servicio al cliente y expectativas incumplidas podía ser convertido en ventaja estratégica mediante un cálculo cuidadoso del momento y la presión externa aplicada a través de la extensa red profesional y las capacidades de inteligencia competitiva de Clarence. Al final de la segunda semana, Samuel había pedido préstamos contra los activos de la empresa para mantener el flujo de caja durante las salidas de clientes, poniendo a toda la organización en riesgo mediante decisiones financieras que reflejaban desesperación más que pensamiento estratégico. El daño estructural amenazaría la supervivencia organizacional independientemente de que los clientes que se habían marchado regresaran eventualmente, garantizando que la disrupción temporal produjera consecuencias permanentes que servían a los objetivos de adquisición de Clarence mientras proporcionaban la destrucción integral que yo necesitaba para proteger la independencia futura de mi familia del control manipulador de Samuel. La tercera semana de la campaña sistemática de Clarence trajo cambios a nuestro hogar que yo luchaba por ocultar a Carol y Teresa. Mis llamadas nocturnas con actualizaciones de inteligencia y sesiones de planificación estratégica requerían un cronometraje cuidadoso para evitar ser descubierta por hijas cuyos horarios de sueño se habían vuelto cada vez más irregulares, ya que la tensión familiar creaba ansiedad que se manifestaba en noches inquietas y paseos tempranos por la casa. La mente analítica de Carol comenzó a detectar inconsistencias en mis explicaciones sobre reuniones que se extendían más allá del horario laboral normal y en conversaciones telefónicas en voz baja desde habitaciones donde podía mantener privacidad. Su entendimiento de 17 años sobre patrones de conducta adulta le permitía reconocer que mis actividades habían trascendido las responsabilidades rutinarias del trabajo hacia algo que requería secreto, contradiciendo la transparencia que siempre había enfatizado como fundamental en nuestras relaciones familiares. Mamá, ¿por qué susurras cuando hablas con los clientes?, preguntó una mañana mientras preparaba el desayuno. Su pregunta directa cargaba con el peso de observaciones acumuladas más que con una curiosidad casual sobre mis actividades profesionales. La pregunta me obligó a enfrentar la creciente distancia que mi colaboración con Clarence estaba creando entre mis hijas y yo, precisamente cuando la unidad familiar se volvería más crítica para afrontar los procedimientos de divorcio y los acuerdos de custodia que seguirían al colapso empresarial de Samuel. La necesidad de protegerlas de complejidades adultas que involucraban engaños estratégicos y guerra corporativa requería levantar barreras emocionales que se sentían como una traición a los instintos maternales, esos que exigían honestidad y confianza compartida durante una crisis familiar. Algunos asuntos de negocios requieren confidencialidad para proteger los intereses de los clientes, respondí. La media verdad tenía un sabor amargo al salir de mi boca. La expresión de Carol sugería escepticismo, reflejando su creciente conciencia de que las explicaciones adultas a menudo ocultaban, en lugar de aclarar, situaciones que afectaban directamente su vida y su seguridad futura. Su retirada hacia el silencio no indicaba aceptación, sino un repliegue estratégico frente a conversaciones que no producirían respuestas veraces sin importar su persistencia o la inversión emocional que pusiera en entender las dinámicas familiares que estaban remodelando su mundo sin su conocimiento ni consentimiento. La respuesta de Teresa a la tensión en el hogar se manifestaba de manera distinta, a través de un retiro creciente de las actividades familiares que antes habían proporcionado estructura y conexión en tiempos difíciles. Su intuición de 14 años detectaba los cambios inminentes sin poseer el contexto necesario para interpretar las corrientes emocionales que acompañaban las sesiones de planificación estratégica y las operaciones encubiertas de recolección de inteligencia que ocupaban mi atención en horas antes dedicadas a supervisar tareas escolares y conversar sobre amistades en la escuela o logros en el fútbol. Comenzó a pasar más tiempo en su habitación con auriculares y deberes que servían como excusas legítimas para evitar interacciones familiares que se sentían impredecibles y emocionalmente peligrosas. Sus solicitudes de permiso para quedarse más tiempo en casa de amigas aumentaron a medida que nuestro entorno doméstico se volvía menos confortable que situaciones sociales que le ofrecían la normalidad ausente dentro de una atmósfera hogareña cada vez más tensa. La ironía de que proteger el futuro financiero de mis hijas requiriera distancia emocional de ellas durante la campaña creaba un conflicto interno sobre si el pensamiento estratégico realmente servía a los intereses de la familia o minaba
Las relaciones que afirmaba estar defendiendo mediante mi alianza con Clarence. El engaño calculado necesario para una guerra corporativa exitosa entraba en conflicto con los valores maternales que enfatizaban la comunicación auténtica y la toma de decisiones compartida que habían gobernado nuestras relaciones familiares. Durante periodos más felices, antes de que la traición de Samuel hubiera hecho necesaria una respuesta estratégica más allá de los métodos tradicionales de resolución de conflictos. Mi transformación psicológica durante esa semana se sentía a la vez necesaria y perturbadora, requiriendo capacidades que nunca había sabido que poseía, mientras desafiaba suposiciones fundamentales sobre mi carácter y mis límites morales. Las sesiones de planificación nocturnas con análisis detallado de clientes y evaluación de vulnerabilidades se asemejaban a campañas militares más que a negociaciones de negocios, obligándome a reconocer que podía calcular fríamente los costos humanos cuando la seguridad de mi familia enfrentaba amenazas genuinas que exigían acciones decisivas. La satisfacción que experimentaba al observar la creciente desesperación de Samuel a través de los reportes de inteligencia de Marcus entraba en conflicto con la formación moral que había enfatizado el compromiso y la resolución de conflictos. Por encima de una victoria total alcanzada mediante engaño sistemático y manipulación estratégica, la mujer que alguna vez había creído que la justicia y la comunicación directa podían resolver cualquier conflicto se estaba convirtiendo en alguien capaz de orquestar la completa aniquilación profesional y financiera de otra persona sin experimentar una culpa proporcional a la destrucción que estaba implementando de manera sistemática. El estado mental deteriorado de Samuel se hacía visible a través de cambios en su apariencia física y patrones de comportamiento que afectaban sus interacciones con Carol y Teresa de maneras que complicaban mis objetivos estratégicos, al mismo tiempo que proporcionaban justificación adicional para acciones protectoras destinadas a eliminar su influencia sobre la seguridad futura y la estabilidad emocional de nuestra familia. Su paranoia creciente sobre la lealtad de los empleados y la competencia empresarial se manifestaba en llamadas nocturnas a miembros del personal, exigiendo garantías sobre su compromiso con el éxito de la empresa y su lealtad personal hacia su liderazgo durante lo que él caracterizaba como dificultades temporales del mercado que requerían una respuesta unificada frente a presiones externas que amenazaban la supervivencia organizacional. La pérdida de peso y la fatiga persistente ofrecían evidencia visible de la presión psicológica que acompañaba al fracaso empresarial sistemático, mientras que el temblor en sus manos durante las comidas familiares sugería niveles de estrés que afectaban su coordinación física y su regulación emocional. El contraste entre sus declaraciones públicas confiadas sobre ajustes empresariales temporales y la ansiedad privada frente a presiones financieras crecientes creaba una disonancia cognitiva que influía en su comportamiento como padre, dañando aún más las relaciones con hijas que necesitaban estabilidad en lugar de una atención errática y promesas incumplidas sobre actividades familiares. Sus intentos de mantener una relación paternal normal mientras gestionaba la crisis empresarial se traducían en conversaciones distraídas y compromisos cancelados que reforzaban la percepción creciente de Carol y Teresa de que él era poco confiable más que simplemente ocupado con responsabilidades laborales legítimas. Su retiro emocional de las interacciones con él servía a mis propósitos estratégicos al reducir complicaciones que pudieran surgir de su lealtad o simpatía, interfiriendo con acuerdos de custodia que necesitarían priorizar su bienestar a largo plazo sobre la disrupción temporal causada por el proceso de divorcio. La retirada estratégica de Rebecca añadió complicaciones inesperadas a la línea temporal de la campaña, al mismo tiempo que proporcionaba información adicional sobre la naturaleza integral de las traiciones que se extendían más allá del trato de Samuel hacia mí, abarcando engaños sistemáticos que afectaban múltiples relaciones y obligaciones profesionales. Su presencia reducida en reuniones de empresa y eventos sociales sugería el reconocimiento de que asociarse con un liderazgo en declive podía dañar su reputación profesional, llevándola a posicionarse para oportunidades de carrera alternativas, que no se verían afectadas por el colapso organizacional. Marcus informó que Rebecca había comenzado a retirar sistemáticamente objetos personales de su oficina mientras cancelaba presentaciones conjuntas con clientes que habrían requerido su asociación continua con los intentos cada vez más desesperados de Samuel de mantener relaciones comerciales mediante apelaciones personales y concesiones financieras que eliminaban los márgenes de rentabilidad necesarios para la sostenibilidad de la organización. El descubrimiento de que Rebecca había estado creando redes con firmas competidoras mientras mantenía su puesto como asistente de Samuel revelaba una capacidad de planificación estratégica que igualaba mi propia colaboración con Clarence, creando traiciones paralelas que intensificaban el aislamiento empresarial y personal de Samuel mientras planteaban interrogantes sobre si su manipulación original había servido al avance de su carrera individual o representaba coordinación
con fuerzas externas que buscaban adquirir o destruir nuestra empresa mediante sabotaje interno sistemático. Este desarrollo obligaba a reconsiderar las motivaciones de Rebecca y la línea temporal de su implicación en el robo sistemático de mis participaciones y activos financieros. Si sus acciones representaban oportunismo independiente en lugar de colaboración con la organización de Clarence, entonces Samuel estaba enfrentando ataques coordinados desde múltiples frentes sin comprender el alcance de las amenazas contra su imperio empresarial y sus relaciones personales. La posibilidad de que Rebecca poseyera su propia agenda estratégica independiente de los objetivos de Samuel y de mi alianza con Clarence creaba variables impredecibles que podían afectar el desenlace de la campaña de maneras que no sirvieran a los intereses de mi familia ni proporcionaran la protección integral que yo necesitaba para asegurar la independencia futura de Carol y Teresa frente al control manipulador de su padre sobre los recursos financieros y las relaciones emocionales. La incertidumbre sobre las verdaderas motivaciones de Rebecca perseguía mis pensamientos mientras me preparaba para lo que intuía sería la fase final de la campaña. Clarence había indicado que la posición financiera de Samuel se volvía insostenible, con acreedores comenzando a cuestionar las garantías de los préstamos y los clientes restantes expresando preocupación por la continuidad del servicio. La presión sistemática funcionaba exactamente como estaba planeado. Sin embargo, las maniobras independientes de Rebecca sugerían complicaciones que podían afectar el resultado de formas impredecibles. Estaba de pie en nuestra cocina a las 11:30 de la noche del viernes, esperando a que la manzanilla reposara, cuando sonó mi teléfono. La normalidad doméstica del momento resultaba surrealista al ver el nombre de Samuel aparecer en la pantalla de identificación. Su voz, cuando contesté, no se parecía en nada a la del empresario confiado que me había humillado frente a 23 empleados apenas 3 semanas antes. ¿Qué quieres, Olivia? El tono ronco y derrotado transmitía un agotamiento que iba más allá de la fatiga física, abarcando el desgaste psicológico de luchar en múltiples frentes sin comprender el alcance de las fuerzas que lo rodeaban. Su pregunta inicial reconocía quizá por primera vez que el colapso de su empresa resultaba de una acción deliberada más que de fuerzas de mercado coincidentes o insatisfacción aleatoria de los clientes. Quiero que reconozcas lo que has hecho. El silencio que se extendió entre nosotros a través de la conexión telefónica se sentía denso con 5 años de resentimiento acumulado, traiciones y engaños estratégicos que habían socavado nuestro matrimonio mientras yo permanecía ajena al robo sistemático que ocurría bajo la superficie de nuestra sociedad profesional. La cocina a mi alrededor parecía encogerse en esos momentos. El entorno familiar me ofrecía un consuelo extraño mientras sostenía la conversación más crucial de nuestra relación. ¿Lo que he hecho? Su risa cargaba amargura, revelando mecanismos de defensa psicológicos que luchaban por sostener una autoimagen a pesar de la creciente evidencia de su responsabilidad personal en las circunstancias actuales. Tú destruiste mi empresa. Destruiste todo lo que construí. Tú mismo lo destruiste, Samuel. Yo simplemente aceleré el proceso. La acusación lo obligaba a enfrentar las consecuencias lógicas de decisiones tomadas sin considerar cómo la exclusión sistemática de los socios fundadores podía eventualmente producir una represalia estratégica. Su trato hacia mí como empleada prescindible en lugar de socia igualitaria había creado vulnerabilidades que la organización de Clarence pudo explotar mediante métodos que parecían legítimos, al tiempo que impartían una justicia que los remedios legales tradicionales quizás nunca hubieran proporcionado. Sé lo de la transferencia de la cuenta Henderson. Sé de Los Empresas Fantasma. Sé de cada reducción salarial que coincidió con aumentos en tu compensación personal. Mi enumeración de sus engaños eliminaba cualquier posibilidad de negación continua o racionalización sobre una supuesta necesidad empresarial legítima detrás de los recientes cambios organizacionales. La evidencia que había acumulado gracias a la ayuda de Marcus y a mi propia investigación constituía un registro innegable de robo sistemático disfrazado de decisiones de gestión supuestamente adaptadas al mercado. Las niñas, dijo Samuel. Tras otra larga pausa, su voz cargada de desesperación que reconocía cuán completamente se había derrumbado su posición estratégica. ¿Qué pasa con Carol y Teresa? Su invocación de nuestras hijas revelaba un reconocimiento tardío de que sus acciones tenían consecuencias que se extendían más allá de las relaciones empresariales inmediatas, abarcando la estabilidad familiar y las responsabilidades paternales, que había estado ignorando en su afán de perseguir ventajas individuales a mi costa y en detrimento de ellas. Las niñas estarán bien. Tendrán una madre que podrá asegurar su futuro sin depender de tu buena voluntad ni de tu cooperación continua. Mi respuesta enfatizaba la diferencia fundamental en nuestros enfoques hacia la responsabilidad parental.
Suponer que brindar un apoyo básico constituía paternidad adecuada contrastaba con mi determinación de asegurar que Carol y Teresa poseyeran independencia sin necesidad de mantener relaciones con una figura de autoridad poco confiable cuyo apoyo podía retirarse según su conveniencia personal o intereses estratégicos. Siempre has sido egoísta, Olivia, siempre poniendo tus propios intereses por encima de la familia. La acusación podría haberme herido en fases anteriores de nuestra relación, pero ahora simplemente confirmaba cuán completamente Samuel había reescrito la historia de nuestro matrimonio para justificar comportamientos que objetivamente constituían abuso emocional y robo financiero. En su narrativa revisada, mi deseo de una compensación justa representaba egoísmo, mientras que su robo sistemático servía a los intereses familiares. Mi expectativa de un respeto básico se transformaba en una exigencia irracional, mientras que su humillación pública demostraba un liderazgo necesario durante condiciones empresariales difíciles. El lunes por la mañana se presentarán los papeles de divorcio. Te sugiero que contrates un abogado. La declaración representaba el paso final en una estrategia integral que había comenzado con la alianza con Clarence, pero que abarcaba aspectos legales, financieros y de custodia, diseñada para maximizar la seguridad de mis hijas mientras minimizaba la capacidad de Samuel de usar el acceso paternal como palanca de manipulación continua o de control financiero sobre los recursos familiares y los procesos de toma de decisiones. ¿Con qué dinero? Su pregunta exponía la naturaleza total del colapso financiero que había resultado de la campaña sistemática de Clarence, combinada con los propios intentos desesperados de Samuel de mantener las operaciones empresariales mediante préstamos contra los activos de la compañía y acuerdos con clientes en condiciones tan desfavorables que eliminaban los márgenes de ingresos necesarios para la sostenibilidad de la organización. Eso ya no es mi preocupación. La firmeza en mi voz reflejaba la transformación de alguien que alguna vez se había sentido responsable del bienestar emocional y el éxito profesional de Samuel en una arquitecta estratégica que había orquestado su destrucción integral. Mientras mantenía justificación legal y moral para acciones que servían propósitos protectores más que objetivos puramente vengativos. Colgué la llamada y permanecí de pie en nuestra cocina, escuchando la lluvia golpear las ventanas, creando un telón atmosférico para la disolución de nuestro matrimonio y nuestra sociedad empresarial. El sonido parecía borrar las pretensiones que habían mantenido nuestra relación mucho después de que la conexión emocional genuina desapareciera, reemplazada por el engaño sistemático de Samuel y mi creciente conciencia de que la supervivencia requería una respuesta estratégica, más que seguir confiando en la justicia o la comunicación. La transformación de víctima a vencedora mediante una cuidadosa construcción de alianzas y coordinación de inteligencia se sentía menos triunfante de lo que había anticipado durante meses de planificación estratégica y de la implementación sistemática de la venganza. La quietud que acompañaba la victoria total llevaba un vacío extraño más que satisfacción o celebración. Tal vez porque la destrucción completa de la vida y los medios de otro ser humano generaba un peso moral que la justificación estratégica no podía eliminar por completo. La promesa del nuevo puesto del lunes en la organización de Clarence y la mejora drástica de las circunstancias financieras de Carol y Teresa ofrecían beneficios concretos que justificaban los costos emocionales de orquestar la aniquilación completa, profesional y personal, de Samuel. Los $800,000 de comisión más un salario ejecutivo transformarían las perspectivas económicas de nuestra familia, asegurando independencia frente a cualquier manipulación futura de Samuel o control sobre recursos que afectaran la educación y las oportunidades de nuestras hijas. Y, sin embargo, quedaban preguntas sobre las lecciones que Carol y Teresa aprenderían al observar la capacidad de su madre para destruir de manera sistemática la carrera y la posición financiera de su padre. Las motivaciones protectoras que sustentaban mi alianza estratégica con Clarence servían a sus intereses a largo plazo, pero los métodos empleados podían producir aprendizajes inconsistentes con los valores que yo quería transmitirles sobre la resolución de conflictos, las relaciones personales y la toma de decisiones morales bajo presión extrema. La cocina se sentía distinta tras terminar aquella conversación, como si el espacio físico se hubiera transformado por la finalización de decisiones que no podían revertirse ni modificarse mediante negociación o compromiso. El entorno doméstico donde habíamos compartido miles de comidas y conversaciones durante 15 años de matrimonio se convirtió en el lugar donde había ejecutado un jaque mate estratégico que eliminaría la influencia de Samuel sobre él futuro de nuestra familia mientras brindaba una seguridad que tal vez un proceso de divorcio tradicional nunca habría conseguido. La lluvia continuó contra las ventanas, creando una banda sonora rítmica para el procesamiento interno de una victoria que se sentía al mismo tiempo necesaria e inquietante.
La mujer que alguna vez había creído que la justicia y la comunicación directa podían resolver cualquier conflicto se había convertido en alguien capaz de orquestar la destrucción completa de otra persona mediante engaño sistemático y manipulación estratégica, cruzando límites morales que versiones anteriores de mí habrían considerado inaceptables, sin importar la provocación o la justificación. La lluvia se detuvo en algún momento antes del amanecer, dejando la ciudad limpia y brillante bajo la luz del sol de la mañana que se sentía como un nuevo comienzo. Me vestí con cuidado para mi primer día en la organización de Clarence, eligiendo un traje azul marino que proyectaba autoridad mientras mantenía la competencia profesional que lo había impresionado durante nuestras negociaciones iniciales. La mujer en el espejo se veía distinta a la que había soportado una humillación pública apenas 4 semanas atrás. Transformada por la victoria estratégica en alguien que inspiraba respeto en lugar de aceptar el desprecio. La sede de Clarence en el centro ocupaba 30 pisos de una torre de cristal que reflejaba el distrito financiero de la ciudad con una elegancia arquitectónica que hablaba de un éxito sostenido más que de un logro pasajero. El espacio de estacionamiento ejecutivo que me fue asignado llevaba mi nombre en una placa de bronce, un reconocimiento tangible de valor profesional después de años de devaluación sistemática diseñada para socavar mi confianza y mis capacidades estratégicas. La oficina en la esquina superaba cualquier cosa que hubiera poseído durante mi sociedad con Samuel, con ventanales de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas del distrito financiero, donde las decisiones afectaban miles de carreras y millones de dólares en actividad económica. El mobiliario reflejaba principios de diseño contemporáneo que enfatizaban la funcionalidad sin sacrificar la estética, creando un entorno propicio para el pensamiento estratégico y la gestión de relaciones con clientes, habilidades que Samuel había afirmado que me faltaban. Mis nuevos colegas me trataban con deferencia, reconociendo inteligencia estratégica y experiencia empresarial, en lugar de verme como un gasto prescindible a eliminar cuando fuera conveniente para objetivos de gestión o avances personales. El proceso de orientación me presentó a especialistas en adquisiciones y analistas de mercado que reconocían mis contribuciones a campañas corporativas exitosas y comprendían el valor del conocimiento interno sobre organizaciones objetivo y vulnerabilidades competitivas. La ironía de que mi salario ahora superara las mayores ganancias de Samuel durante nuestro matrimonio producía satisfacción atenuada por el reconocimiento de que el éxito financiero alcanzado a través de la destrucción orquestada de otra persona llevaba un peso emocional distinto al de un avance logrado mediante mérito profesional tradicional y logros colaborativos. El paquete de compensación de 6 cifras proporcionaba la seguridad que transformaba las perspectivas educativas de mis hijas, demostrando capacidades que habían sido sistemáticamente reprimidas en lugar de evaluadas objetivamente durante nuestra sociedad empresarial. Carol se adaptó a nuestras nuevas circunstancias con un pragmatismo analítico que reflejaba su madurez intelectual y su comprensión de que las transiciones familiares importantes requerían pensamiento estratégico, más que resistencia emocional ante ajustes inevitables que afectaban la vivienda y la planificación financiera. Su aceptación en el prestigioso programa de verano que Samuel había afirmado que no podíamos costear se volvió posible gracias a los recursos mejorados, brindándole oportunidades educativas acordes con sus logros académicos sin importar los conflictos familiares o los procedimientos de divorcio. Mamá, esto se siente diferente, observó durante nuestra primera semana en el nuevo vecindario, su perspectiva de 17 años reconociendo la estabilidad que contrastaba con los meses de tensión e incertidumbre que habían caracterizado la dinámica de nuestro hogar. Mientras la traición sistemática de Samuel se desarrollaba más allá de mi conocimiento, el avance del equipo de fútbol de Teresa a los campeonatos regionales recibió un apoyo entusiasta que demostraba cómo las mejores circunstancias financieras permitían mayor atención a logros individuales y a intereses personales que merecían celebración en lugar de un reconocimiento distraído entre crisis empresariales y conflictos maritales que exigían gestión de emergencias y esfuerzos de control de daños. Ambas niñas demostraban resiliencia, sugiriendo que comprendían que estos cambios representaban una mejora permanente y no una agitación temporal que pudiera revertirse mediante reconciliación o compromisos que restauraran antiguos arreglos de vida sin abordar los problemas de fondo que habían creado tensión crónica e inestabilidad emocional que afectaban su desempeño académico y su desarrollo social. Sin embargo, sus preguntas sobre la ausencia de Samuel en las actividades familiares requerían respuestas cuidadosas que reconocieran las decisiones de su padre sin destruir por completo su relación con él mediante explicaciones detalladas sobre el robo sistemático y el abuso emocional, lo que generaría un daño psicológico que superaría los beneficios de la transparencia total sobre conflictos adultos que involucraban espionaje corporativo y represalias estratégicas.
Marcus proporcionaba actualizaciones periódicas sobre los intentos graduales de Samuel de reconstruir su reputación profesional mediante trabajos de consultoría y pequeños emprendimientos que utilizaban la experiencia adquirida durante nuestra sociedad, mientras reconocía el daño a su reputación en la industria causado por el colapso de su empresa y los patrones de trato hacia empleados que se habían hecho conocidos en una comunidad profesional donde el carácter importaba tanto como la competencia técnica para asegurar la confianza de clientes y oportunidades de proyectos. La exitosa transición de Rebecca a un puesto senior en una firma competidora demostraba que la planificación estratégica de carrera y las credenciales de MBA proporcionaban oportunidades aún disponibles a pesar de su asociación con un liderazgo fallido y un colapso organizacional que había eliminado sus relaciones profesionales previas y conexiones dentro del entorno empresarial de Samuel. La dispersión de nuestros antiguos empleados hacia diversas oportunidades eliminaba la comunidad laboral que alguna vez había proporcionado identidad profesional y vínculos sociales, obligando a todos a reconstruir relaciones de carrera y redes de negocios independientes de una historia organizacional compartida que ya no podía servir como base para un futuro avance ni para proyectos colaborativos, requiriendo confianza mutua y coordinación estratégica. La recuperación financiera de Samuel requeriría años de rehabilitación crediticia y reconstrucción de reputación, un proceso que tal vez nunca restauraría por completo su antigua posición dentro de los círculos de la industria donde su trato hacia socios fundadores y su engaño sistemático se habían convertido en advertencias sobre los límites éticos y las consecuencias a largo plazo de priorizar el beneficio individual sobre las relaciones colaborativas y la integridad organizacional. Las implicaciones morales de mi alianza estratégica con Clarence continuaban generando conflicto interno a pesar de los beneficios concretos que la campaña había brindado para la educación, la vivienda y las oportunidades futuras de Carol y Teresa, beneficios que servirían a sus intereses a largo plazo sin importar la disrupción temporal causada por la disolución familiar y los acuerdos de custodia que requerían formalización legal y planificación financiera. La eficiencia con la que me había adaptado a coordinar espionaje corporativo y destrucción empresarial sistemática sugería capacidades psicológicas que nunca había reconocido en mí misma, creando incertidumbre sobre los límites morales. Podría cruzar si circunstancias futuras amenazan la seguridad de mi familia o los intereses profesionales que requieran una respuesta estratégica más allá de la negociación y el compromiso tradicionales mediante comunicación y entendimiento mutuo. La satisfacción de alcanzar independencia financiera y avance profesional a través del pensamiento estratégico, en lugar del desarrollo profesional convencional, demostró fortaleza personal y, al mismo tiempo, puso de relieve cuán completamente había abandonado creencias anteriores sobre la justicia y la resolución de conflictos mediante una conversación honesta y la solución colaborativa de problemas que asumían la participación de buena fe de todas las partes involucradas en los desafíos de una relación. El fundamento de lo que estábamos convirtiéndonos incluía el conocimiento de mi capacidad para una venganza integral que influiría en todas las relaciones y conflictos futuros, exigiendo evaluar opciones estratégicas frente a respuestas emocionales ante amenazas percibidas o desafíos profesionales que pudieran afectar el bienestar familiar o el progreso personal dentro de entornos empresariales competitivos. La ciudad más allá de las ventanas de mi oficina continuaba con su ritmo diario de comercio y ambición, indiferente a historias individuales de traición y represalia que habían rediseñado 3 vidas, al tiempo que ofrecían lecciones sobre poder, engaño y consecuencias que orientarían los procesos de toma de decisiones durante las próximas décadas. La lluvia que había borrado los vestigios de lo que habíamos sido dejó cimientos limpios para lo que eligiéramos construir a partir de la disolución de la confianza, que alguna vez pareció permanente pero resultó tan frágil como los votos matrimoniales y las sociedades empresariales que habían sido desmanteladas de forma sistemática mediante inteligencia estratégica y presión coordinada diseñadas para proteger y no para destruir. Aunque la distinción entre esos objetivos se había vuelto menos clara con cada victoria táctica en una campaña que había superado las expectativas originales, al tiempo que planteaba preguntas sobre proporcionalidad y límites morales que requerirían evaluación continua a medida que la vida volviera a la normalidad. Si esta historia de venganza estratégica te mantuvo enganchado durante toda la transformación de Olivia, muestra tu apoyo dando like a este contenido ahora mismo. El momento más impactante para mí fue cuando Olivia escuchó la conversación de Samuel y Rebecca en el pasillo, revelando la naturaleza sistemática de su traición. ¿Qué escena resonó más con tu propio sentido de justicia? Comparte tus ideas en la sección de comentarios. Para acceder a más historias complejas que exploran temas de traición corporativa, pensamiento estratégico y protección familiar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir actualizaciones inmediatas cuando haya contenido nuevo disponible.